Autonomía personal y conquista de la libertad son dos de los rasgos que definen a los jóvenes de hoy en día. Su tiempo libre lo quieren gestionar ellos y lo emplean en actividades con amigos, juegos electrónicos, salidas nocturnas, fiestas, cultura y deporte. Pero ¿son reales sus estereotipos haciendo botellón o enganchados a los móviles? Y no menos importante, ¿cómo afecta la crisis a su entretenimiento? Las respuestas en el siguiente reportaje. El salir con los amigos es la actividad más valorada y a la que se suele dedicar un mayor tiempo. Muchas veces sin que medie ningún tipo de actividad, es decir, muchas horas de permanencia en la calle, muchas horas de paseo por los centros comerciales, por ejemplo. Son actividades pues, que no tienen un contenido específico. Entonces, esas actividades sí que a nivel de prevención de otro tipo de problemáticas son las que se consideran de mayor riesgo. Las actividades que se realizaban a nivel extraescolar básicamente eran deportivas y formativas. Sí detectamos que había un bajo porcentaje de realización de actividades creativas, que a nuestro modo de ver son actividades que permiten desarrollar muchos potenciales personales. Hay pocas actividades también relacionadas con la naturaleza. También había diferencias de género en este aspecto, por ejemplo, en relación a lo que es la práctica deportiva. En los chicos era superior la práctica de deportes que en las chicas. Pues, en las chicas, en cambio, era muy superior esa actividad de ir a los centros comerciales. Como sabemos también, se promociona muchísimo esa asociación diversión-noche-consumo de varias cosas. Puede ser también de bebidas sin alcohol, claro, pero no se promocionan estas. Los jóvenes son un reflejo de la sociedad donde viven y disfrutar del tiempo libre de manera adecuada es algo que deben aprender desde el ámbito de la familia, de la escuela y con ayuda de las instituciones. Un poco la idea es esa, es educar una cultura diversa y amplia del uso del tiempo libre con distintas actividades de ocio que pueden enseñar muchas cosas, que pueden aportar muchas cosas al desarrollo personal y social de un chico o una chica. De ocio juvenil queremos hablar con nuestras invitadas. Nos acompañan Aida Leal, coordinadora internacional de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud Española. ¿Qué tal, Aida? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenos días. Saludamos también a Reina Duarte, que es directora del Departamento de Publicaciones del Grupo EDB y copresidenta de la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil. Bienvenida. Hola, encantada. Y por último saludamos a Ercilia García, que es catedrática de Gestión de Empresas de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Bienvenida, Ercilia. Bueno, para empezar nos gustaría que nos dijerais si realmente consideráis, si se conoce realmente cómo pasa el tiempo hoy en día, el tiempo libre, en concreto, jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, Ercilia. Bueno, se hacen estudios regularmente sobre realmente cuáles son las pautas del ocio juvenil y en líneas generales más o menos sí que se conoce. Lo que pasa que no es habitual que esos estudios se transmitan tal cual a lo que sería un poco la opinión pública, es decir, es un poco la idea de los estereotipos, ¿no? Entonces, en los estudios lo que se ve muchas veces es pautas pues muy definidas, ¿no? Respecto a los diferentes tipos de ocio de los jóvenes. Ahora hablamos de ello. Reina. Pues yo voy a responder que los jóvenes dedican su tiempo libre a leer, que es algo que a lo mejor parece que es muy antiguo, ¿no? Que la gente decía, bueno, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Cuál es tu afición favorita? Y que decía, pues leer libros. Pues realmente los jóvenes hoy en día de España, de América Latina, de todo el mundo, siguen disfrutando con las historias para ellos. Les gustan que les cuenten historias los escritores. Y por tanto la lectura yo sí que defiendo que es una de sus aficiones favoritas. Lo que ocurre es que lo hacen no solamente a través de los libros tradicionales, en formato papel, sino que también se acercan a ellos a través de libros electrónicos, que lo recomiendan a través de sus blogs y que además dan un pasito más y también se dedican a escribir, ¿no? Que me parece fantástico. Por lo tanto, la lectura yo creo que sigue siendo una de sus aficiones. Aida. Y bueno, por nuestra parte o por mi parte me gustaría remarcar que los estereotipos que muchas veces los medios de comunicación ponen en valor, ya sea el mal llamado fenómeno del botellón o incluso el consumo de sustancias
perjudiciales para la salud, no son lo único ni exclusivo que hacen los jóvenes. Los jóvenes realizan actividades con valor añadido, actividades que ellos mismos quieren promover y que tienen un beneficio ya no solo para ellos mismos, sino para su sociedad. Estamos hablando de los jóvenes y quizá también valdría la pena especificar qué se entiende por joven hoy, ¿no? Porque los límites, como aquel dice, se quedan desdibujados, ¿no? Se borran. Bueno, los límites en principio van evolucionando también en relación a la misma sociedad, ¿no? En este momento ya no vamos a hablar de las cuestiones de la dificultad de lo que sería la emancipación, ¿no?, juvenil. Lo que hace es que evidentemente se alargan lo que sería el periodo de la juventud. Por estadísticas se toma a lo mejor entre lo que serían los 15 y los 34 años aproximadamente. Y entonces lo que significa son distintos tramos de edad en los cuales también hay diferencias respecto al tipo de ocio que en principio pues realizan, ¿no? Entre los 15 y los 34. Bueno, es decir, dependiendo estadísticamente, claro, en ese sentido, pero lo que quiero decir es que el concepto de juventud ha ido evolucionando también un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, se ha alargado la juventud y efectivamente has dicho, son los 30, 35, ¿no? La juventud es como un valor positivo, pero sin embargo, en los más pequeños, y estoy hablando de niños y niñas de 11 añitos, de 12 añitos, se están reproduciendo comportamientos que son ya muy de jóvenes de antes, ¿no? Es decir, esa especie de precocidad, ¿no?, en algunos comportamientos y en su ocio también. En la ropa que les gusta eligen, tienen una educación que les permite elegir con criterio propio y eligen sus lecturas, eligen las películas que ven, eligen lo que quieren vestir y por tanto a veces, o sea, aunque consideramos juventud, ¿no?, pues sobre todo esos 14 años en todos los estudios, es curioso que desde antes, ¿no?, ya empiezan a comportarse con algunos indicadores, ¿no?, que son de más mayores, ¿no?, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de jóvenes, Aída, como representante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Pues un poquito la opinión va en relación a lo que ha comentado Ercilia, ¿no? Al final la juventud es un proceso que en España queda tipificado de los 15 a los 29 años. Sí que es verdad que en Europa el proceso emancipatorio, que es al final el proceso de la juventud, se alarga hasta los 35 y por lo tanto ya es un poco, dependiendo del contexto, la realidad social en cada sitio, incluso en comunidades autónomas también podemos encontrar alguna diferencia entre unas y otras del concepto juventud. Claro, yo me refería más, perdona, a ese comportamiento que a veces precisamente quieren imitar los más pequeños de los que consideran, ¿no?, un poco más mayores, ¿no?, más juveniles, y que a veces se encuentran en esa preadolescencia que son de los 12 años, que todavía no entran en esos estudios, ¿no?, de comportamientos y de ocio juvenil y que sin embargo ya empiezan a aspirar a ese tipo de, ¿no?, de ocio también, ¿no? Y en los libros se nota, o sea, muchas veces, ¿no?, les gusta leer o van a leer en ese tiempo libre, ¿eh?, no el recomendado por el profesor, el bibliotecario, el padre, la madre, no recomendado por el adulto, sino que en su tiempo libre prefieren y eligen el que tú recomendarías al de 14 o 15 años, ¿no? Claro, los que van inmediatamente después ¿no?, de ellos, ¿no? Sí, es curioso, por ejemplo, en muchos libros que los protagonistas tienen una edad un poquito superior a la que se está dirigiendo el escritor, ¿no? O sea, que miran hacia arriba, sí, ¿no? O hacia adelante, quizás, sí, los jóvenes. Hablemos entonces de los estereotipos, del ocio juvenil, ¿eh? Nos referimos a los estereotipos sobre el botellón, sobre las salidas nocturnas, el pasotismo o el querer probar determinadas sustancias. Ercilia, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Dónde se centra? Bueno, a ver, básicamente al hablar de lo que serían esos estereotipos muchas veces es como coger una parte para explicar el todo, ¿vale? Entonces lo que quiere decirse es que evidentemente esto es algo que podemos ver y que se da, pero no explica ni evidentemente comprende lo que sería la totalidad del ocio, ¿no?, por decirlo de los jóvenes. Entonces al hablar de juventud hay muchos jóvenes y hay muchos tipos de ocio diferentes. Nosotros en uno de los estudios que hemos realizado pues establecimos como una tipología también de lo que sería de tipos de ocio en relación a la juventud y entonces lo que veíamos es que fundamentalmente lo que hay es el ocio relacional, donde entraría, por supuesto, el botellón, pero entraría sobre todo también el salir con los amigos, el pasear, etcétera, etcétera, y que es muy importante, sobre todo incluso en las edades, en los tramos más jóvenes. Es importante a lo largo, por decirlo así, de toda la juventud, pero sobre todo en las etapas más jóvenes. Después habría otro grupo, que lo que sería
tema es fundamentalmente el ocio lúdico y digital, que entrarían evidentemente no solamente el tema de redes sociales, sino también los videojuegos. Tendríamos otro grupo centrado en el ámbito cultural, por lo tanto hay jóvenes que, al igual que comentaba Reina respecto al tema de la lectura, asistencia al teatro, cine, etcétera, etcétera. Y después tendríamos ¿Qué como... sería la cultura tradicional? Bueno, ¿Se entiende? no, es decir, es la cultura tradicional. A ver, lo que está pasando ahora es que evidentemente hay las manifestaciones en el ocio. Lo que se está dando también es, por un lado, no solamente estos tipos que estoy contando, sino el hecho de que se está dando un cambio, en el sentido de que se están sustituyendo unas actividades por otras, es decir, se intensifica, sobre todo con el tema de la crisis, lo que serían las actividades de menor coste, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo lo que hay es una sustitución tecnológica, es decir, que aparecen nuevas actividades de ocio, como lo que estaba comentando, y las actividades tradicionales, por decirlo así, van siendo reemplazadas por lo que sería su versión digital, por ejemplo, el cine, ¿no? Y de esa forma tan natural y tan espontánea como hace la juventud, ¿no? Sí, sí, que lo cuenta todo, ¿no? Que todo está al alcance de todos, ¿no? Sí, sí. Antes, bueno, comentábamos un poco, ¿no? Nuevas tecnologías, Facebook, Twitter... ¿Estáis de acuerdo en lo que dice Ercilia de las estadísticas, que es más importante lo relacional que lo cultural? Pero no es en oposición. No es excluyente. Es decir, es evidente que con la juventud pues llegan las ganas de relacionarte con los amigos, los noviazgos, o sea, me gusta esta chica, me gusta este chico, las relaciones. Es normal que quieran compartir socialmente. Por eso yo comentaba cómo lo que les gusta también lo explican a otros a través eso de las redes sociales, ¿no? Ese contar, yo me lo he pasado bien haciendo esto, lo comparto contigo, para que aquellos que comparten mi gusto se relacionen. Es normal que se relacionen socialmente y que toda la vida social de amigas, de amigos, de pandilla, de salir en grupo, cobre importancia. Y qué bien que sea así. Aida, aquí la cuestión también es si se les debería ofrecer más opciones a los jóvenes para que no pasaran quizá demasiado tiempo en la calle o demasiado tiempo ocioso. Sabemos que eso ha cambiado mucho, ¿no? Siempre se mira hacia atrás, pero el vacío dentro del ocio tiene un riesgo, ¿no? Efectivamente, tal y como ha comentado Ercilia, las primeras preferencias de los jóvenes para pasar su ocio son relacionadas también, por qué no decirlo, con el consumo y con el modelo de sociedad que tenemos. Entonces, eso tiene unos riesgos. En la época en la que actualmente estamos o que vivimos, lamentablemente, ese modelo está cayendo en un vacío, ya que los jóvenes que actualmente pues tienen 20, 25 años ya no tienen el mismo poder adquisitivo que tenían hace 6 o 7 años. Por lo tanto, el modelo de ocio también ha evolucionado en ese sentido. La imaginación al poder, ¿no? Exacto, por eso también el tema de las descargas de las películas o el tema, a lo mejor, de salir de discoteca o de baile o de fiesta consumiendo de una manera más económica de la que se hacía hace algunos años atrás, y en eso también nos lleva a un punto en el que hemos de poner en valor otra manera de pasar el ocio y el tiempo libre que también se está llevando o se está dando, ¿no? Como pueden ser aquellos jóvenes que realizan voluntariado de cualquier tipo, ya sea medioambiental, que requiere cultural, social, etcétera, etcétera, que requiere de un componente, digamos, no de consumo, pero sí de compromiso social, ¿no? Claro. Si me permites, lo que apuntaría también es que evidentemente el ocio es algo que es subjetivo, por lo tanto es muy importante a la hora incluso de plantear políticas, como incluso a cualquier tipo de actuación, incluso empresarial, el hecho de preguntar, es decir, de conocer realmente cuál es el punto de vista de los jóvenes. Las estadísticas, como estaba comentando, lo que nos refleja es un poco unas pautas, pero después el entender la experiencia de ocio es a base justamente de poder hablar directamente pues, con lo que serían estos jóvenes, ¿no? Y ahí es donde se puede definir un poco qué es lo que experimentan en el botellón, por decirlo así, o el hecho justamente de cómo hacen uso de la lectura o de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, más allá del interés sociológico de lo que está ocurriendo ahora con la juventud de hoy en día, con ese genérico, ¿no? Bueno, básicamente porque el ocio, es decir, tiene mucho valor, evidentemente es uno de los derechos fundamentales de la persona, tiene un valor importantísimo para el desarrollo de lo que serían los individuos, y un dato también, por decir algo preocupante, es que estamos hablando de prácticas de ocio, pero también hay que destacar que hay una parte de la juventud que prácticamente no tiene ocio. Y también otro estereotipo, es decir, de lo que sería también de los nativos digitales, el hecho también de, por decirlo así, partes de la sociedad, en este caso la juventud, que con menores acceso a recursos, por lo que supone también es que hay jóvenes que no son nativos digitales. Entonces, a mí me gustaría destacar también esto porque es un factor también de exclusión social, es decir, para las relaciones sociales es muy importante también las tecnologías hoy en día, es
decir, no solamente salir, pero es que además el ocio lo que facilita no solamente esa relación social, que son contactos, sino también es la posibilidad de desarrollar habilidades de todo tipo, culturales, Claro, que es etcétera. excluyente, ¿no? Sí, Pero una cosa, sí. Cilia, cuando dices que no tienen ocio, o sea, que no aparecen, No, lo que quiero decir con eso es que por distintos aspectos relacionados, por ejemplo, con cargas familiares, tener que hacer contribuir con la familia, etcétera, etcétera, pues lo que hace es que en determinados momentos y determinadas partes de lo que serían jóvenes, pues no tienen un nivel de ocio tan intenso como podría ser en jóvenes que pertenecen, por ejemplo, a clases pues más favorecidas económicamente. y quien dice jóvenes dice chicos, chicas. Bueno, es decir, también hay, no nos hemos metido ahí, pero evidentemente hay pautas diferentes también respecto a género y tramos de edad. Por ejemplo, siempre es bastante habitual que se comente que, como hablaba Reina respecto al tema de la cultura, pues ahí el género femenino, como suele Son decirse, grandes pues lectoras. exacto, son lectoras y también participantes de cualquier tipo de actividad cultural, pero también... Estamos exprimiendo aquí los datos que trae Ercilia, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿no? Hacer esa, podríamos decir, fotografía de lo que es la juventud, pero ¿es cierto que hay más lectoras Sí, que lectores? ahora sí, y son datos reales, ¿eh? Sí que es verdad que la lectura, por un poquito más, sobre todo de libros, de novelas, cuando hablamos de novelas, sí que son más lectoras las chicas, las chicas en femenino. Sí, pero y los por ejemplo... chicos, sin embargo, salen más favorecidos como lectores de otro tipo de consumo, lectura digital y lectura de revistas y cómics. Bueno, son datos. Son lectores ambos, ¿eh? Las diferencias son muy pequeñitas. Yo iba a apuntar una cosa de lo que decía Ercilia. Una de las peticiones más universales para los jóvenes cuando hablamos de ocio es que te dicen que me divierta. Esa necesidad que tenemos todos, ¿no?, de divertirnos. Yo no sé si es porque estamos cansados de crisis o de problemas o realmente que el entorno no es precisamente muy optimista, pero esa petición de que me divierta, cuando hablas de ocio, es que se divierta. Y divertirse luego ya es de cada uno, ¿no? Uno puede divertirse con historias de terror y otros pues chateando desde su dormitorio. Es importante, pero no es lo principal, ¿no? Aida, también hay reivindicaciones, reclamaciones. Sí, efectivamente, sí que en tema de ocio juvenil hay un vacío más allá del que hemos hecho referencia anteriormente, que es el relacionado al consumo. Las administraciones públicas no han dado o no han sabido dar respuesta hasta el momento en materia de ocio juvenil, y eso nos ha llevado a que se mediatice y se mitifique tipos de ocio juvenil que no son los prioritarios y que no son el top one, por decirlo así, en preferencia de los jóvenes, como puede ser el botellón, que según un estudio del Instituto de la Juventud aparece en una preferencia en 7º lugar de 9 preferencias. Es decir, por delante los jóvenes prefieren escuchar música, salir a pasear, por ejemplo, ir a casa de un amigo, ir a bailar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos de romper con esa idea o con ese tópico. Pero bueno, más allá de eso, el botellón no deja de ser un fenómeno, por ejemplo, de algo que está sucediendo, que es que no se está dando respuesta a lo que quieren hacer a los jóvenes con su tiempo de ocio. Y por lo tanto nosotros reivindicamos la importancia de que se les pregunte, de que se nos escuche, hablo en primera persona, y sobre todo que seamos unos actores activos en decir cómo queremos pasar nuestro tiempo libre, más allá del asociado a los medios. Que es un nos tiempo promocionan. muy importante, además de para supuesto, formarse, para básico. educarse, para tener un futuro. El tiempo libre también es importante, realmente más allá de personas consumidores, ¿no? Exacto. De cómo se les tiene a los jóvenes. Aida, ¿cómo se presenta esas expectativas? Que nos escuchen, que nos oigan, que nos pregunten. Bueno, la cuestión hoy en día, por la crisis y en general por el rumbo de nuestra sociedad, cada vez es más complicado que los jóvenes tengamos una voz activa. No vamos a ser hipócritas, pero las políticas de juventud en España, con la crisis como excusa, han caído de una manera vertiginosa. Entonces, eso no favorece a dar respuesta a cualquier tipo de singularidad de los jóvenes. Estamos en la recta final. Me gustaría que tanto, por ejemplo, Ercilia como Reina, también como Aida, nos dijerais por dónde va a ir la cosa. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes? Más ocio, quien dice más ocio, dice más deporte, dice más posibilidades de formarse durante el ocio. No, yo destacaría ya lo que comentó Aida respecto al hecho de que evidentemente se les pregunte directamente. Que son las voces del mañana. Exacto, y que se entienda también el papel de lo que serían las tecnologías, es decir, el ámbito digital que está permeando
influenciando en lo que sería básicamente todo tipo de ocio, no solamente el cultural, sino relacional, etcétera, y que al igual que estábamos hablando antes de que el ocio en sí no es banal, es importante para la persona, pero también es importante porque si hoy en día a nivel de lo que sería los jóvenes no tienen acceso y un uso continuado de las tecnologías, pues estamos sacando fuera o excluyendo lo que sería el ciudadano del siglo XXI, porque se basa en tecnología. El ciudadano del siglo XXI tiene que pasárselo bien con los amigos, con la familia, leyendo. Creatividad, libertad y dejarles elegir aquel ocio que les gusta o que les interesa. No hay dos personas iguales y a veces generalizar es muy difícil. Aida. Y el joven, digamos, actual o del siglo XXI lo que no quiere ser es un mero consumidor, quiere ser protagonista de su vida y, por lo tanto, quiere ser ciudadano, como bien han dicho anteriormente las compañeras. Ciudadano comprometido, en este caso. Exacto. Entonces, más posibilidad de colaboraciones o de voluntariado o de asociacionismo entre los jóvenes. Efectivamente, en España existen redes de asociaciones y redes de consejos de la juventud, autonómicos y locales, que lo que hacen, aparte de promocionar diversos proyectos que impulsados por jóvenes, es proporcionar información sobre distintos temas, o sea que para gustos colores. Pues con esa idea nos quedamos. Aida, Reina, Ercilia, muchísimas gracias a las tres.